Muy buenas tardes, mi nombre es Vivian Jiménez, especialista de la Dirección de Política y Estrategias de la Inversión Pública, de la DGPMI. Les doy la más cordial bienvenida a todos y todas al ciclo de conferencias que el Ministerio de Economía y Finanzas viene desarrollando para impulsar la ejecución de las inversiones públicas, con el fin de fortalecer las capacidades de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de las Inversiones en los 3 niveles de gobierno. Para encontrar mayor información, los invitamos a visitar la página de inversión pública de la web del Ministerio de Economía y Finanzas, así como estar atentos a las redes sociales. El día de hoy brindaremos la capacitación Herramientas de seguimiento a la ejecución de inversiones para responsables de la OPMI, el cual tiene como objetivo facilitar el seguimiento, trazabilidad y la transparencia de la información en la ejecución de las inversiones. Nos acompañan la señorita Karen Zavala, directora de Seguimiento y Evaluación de la Inversión Pública. Esta capacitación se compondrá por una exposición sobre el tema. De antemano, les pedimos las disculpas del caso por si se presenta algún problema técnico. Si fuese el caso, se sugiere esperar unos segundos mientras retorna la conectividad. Iniciamos con nuestra presentación. Adelante, Karen. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias, Vivian. Primero quería agradecerles a todos por su gentil asistencia y atención y, bueno, una vez más es un gusto para mí presentar la capacitación. Antes de iniciar quería explicar brevemente cuál es el objetivo que quiere cubrir esta capacitación. En realidad, nosotros hemos reestructurado el módulo de OPMI, que ha sido elaborado como un reporte que lo utiliza la OPMI, producto de una encuesta que hemos realizado a las OPMIs a nivel nacional. A través de esta encuesta, nosotros hemos acogido las sugerencias de mejora y también las necesidades que ellos nos han solicitado para retroalimentar este módulo y para cumplir con las funciones que tienen establecidos de acuerdo a su marco legal. En realidad, dentro de las principales funciones que tiene la OPMI es el monitoreo y seguimiento de las inversiones asignadas a su entidad. Entonces, dentro de los beneficios que tiene este módulo reestructurado que lo hemos lanzado a través de un comunicado hace aproximadamente un par de meses, es que ahora va a contar con filtros de búsqueda, con diversos criterios de búsqueda para que la OPMI pueda seleccionar. También hemos distribuido el módulo en 4 temáticas, ordenando la información, y esto permite que la OPMI le facilite su trabajo, ¿no?, en su función de seguimiento y monitoreo. También a través de este módulo se puede hacer descarga de base de datos, ¿no? Puede hacer consulta de data masiva de toda la información de las inversiones que tienen asignadas a su entidad. Y este módulo, lo que nosotros hemos querido implementar es que se convierta en una herramienta tecnológica de apoyo constante a la función que tiene que realizar la OPMI. Sin más preámbulo, voy a iniciar con la presentación y explicar a detalle en qué consiste la reestructuración del nuevo módulo. Dentro de los contenidos de la capacitación que vamos a realizar el día de hoy, tenemos el primer punto que vamos a tocar, son los antecedentes. El segundo, vamos a explicarles cuáles son los resultados de la encuesta sobre la herramienta del reporte de inversiones. El tercer punto son las mejoras en la herramienta de reporte de inversiones. Y el cuarto punto, herramienta de seguimiento a la ejecución de las inversiones para la OPMI. La siguiente, por favor. Hay algo muy importante que debemos de recordar. Los aplicativos informáticos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de las Inversiones permiten gestionar la información registrada en las fases del ciclo de la inversión, y a su vez interactúan con otros sistemas administrativos del Estado con la finalidad de contribuir a la transparencia de la inversión pública. La siguiente, por favor. Esta parte, esta lámina la hemos preparado porque es interesante que ustedes tomen en cuenta el marco legal que tiene la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, y esto ha sido la base por la que nosotros hemos creado esta herramienta tecnológica, ¿no? Porque definitivamente, si nosotros como ente rector le damos un marco legal para que la OPMI cumpla ciertas funciones, entonces también teníamos que brindarle una herramienta tecnológica para que pueda cumplir esta función. ¿Y cuáles son las funciones dentro del marco legal? Primero, dentro del decreto legislativo, el DL número 1252, numeral 54,
indica que las OPMI realizan el seguimiento de las metas e indicadores previstos en el Programa Multianual de Inversiones y monitorean el avance de la ejecución de los proyectos de inversión. También, dentro del reglamento del Decreto Legislativo 1252, en el artículo 10, numeral 15 y 11 respectivamente, indica que la OPMI monitorea el avance de la ejecución de las inversiones sobre la base de la información registrada por la Unidad Ejecutora de Inversión en el Banco de Inversiones, realizando reportes en el sistema de seguimiento de inversiones. Y también, de la misma forma, dentro de la Directiva 1 general del INVIERTE-P, en el artículo 45, en donde dice seguimiento de la fase de ejecución, 45.1 dice el seguimiento de las inversiones está a cargo de la OPMI, la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, que puede solicitar la información que considere necesaria a los órganos o dependencias respectivas en cada fase del ciclo de inversión. Entonces, como ustedes pueden apreciar, el marco legal está claro dentro de las funciones que tiene la OPMI, son el seguimiento y monitoreo, y por lo tanto, debido a eso es que nosotros hemos elaborado esta herramienta tecnológica para que la OPMI pueda utilizar y pueda consultar de manera accesible, sencilla, toda la data de las inversiones en data masiva, ¿no? ¿Por qué? Porque antes teníamos información que la OPMI nos pedía a través de correos electrónicos al banco de inversiones los campos que necesitaban para analizar la data. Y ahora no, porque esta herramienta tecnológica les brinda la información y les facilita la información de manera sencilla, ágil, porque la información se actualiza en línea para que la OPMI pueda cumplir su función. La siguiente, por favor. Acá queremos hacerles recordar a ustedes cuáles son los aplicativos de seguimiento dentro del ciclo de la inversión y quiénes son los responsables de hacer el seguimiento, ¿no? Como ustedes saben, dentro del ciclo de la inversión tenemos 4 fases, ¿no? La programación multianual de inversiones, la formulación y evaluación, la ejecución y el funcionamiento. Entonces, dentro del sistema tenemos algunos aplicativos que se han desarrollado para algunas fases dentro del ciclo de la inversión. Si bien es cierto, hay otras fases que todavía no tienen aplicativos, pero que estamos trabajando en conjunto, articulados con las direcciones, las otras direcciones de línea de la DGPMI, para mejorar los formatos y luego para generar una plataforma que haga un seguimiento integral a las 4 fases del ciclo de la inversión. Pero ¿cuáles son los aplicativos? Por ejemplo, en la programación multianual de inversiones tenemos el aplicativo de seguimiento y proyección de cierre de brecha, ¿no? Este aplicativo en realidad ha sido lanzado hace poco tiempo, hace pocos meses, y ya se encuentra alojado dentro del banco de inversiones. ¿Quién debe hacer el seguimiento? La OPMI, ¿no? En formulación y evaluación aún no tenemos un aplicativo, pero venimos trabajando en las mejoras de los formatos de formulación, y quien debería hacer seguimiento es la unidad formuladora. Para la fase de ejecución tenemos varios formatos y módulos de consulta que nos sirven como herramientas para hacer seguimiento en la fase de ejecución. ¿Y cuáles son? Tenemos el reporte del formato 12B, este reporte es público. También tenemos otra herramienta tecnológica que ayuda a hacer el seguimiento de la ejecución. En este caso sería de la cartera priorizada y es el módulo del comité, pero aquí solamente tienen acceso las OPMIs. También tenemos el sistema de seguimiento de inversiones, que es el conocido por la mayoría como el SSI, y este sistema de seguimiento de inversiones, a diferencia de los 2 primeros, sí es de consulta pública. Cualquier ciudadano común puede acceder a consultar, pero es por inversión. Luego también tenemos la web de seguimiento a la ejecución de las inversiones. Esta web de seguimiento también la hemos lanzado hace pocos meses y es una herramienta importante para el ciudadano común porque tiene bastante material que les puede servir para dar asistencia técnica en el tema de seguimiento. También tenemos, aquí está incorporado justamente la herramienta que ahora vamos a explicar a detalle, que es el reporte de inversiones para los responsables de OPMI, ¿no? Entonces, este reporte es una herramienta que solamente la utilizan las OPMIs y que ha sido creada para que pueda facilitar su trabajo de acuerdo a sus funciones que están establecidas en el marco legal. Y por último, tenemos la consulta avanzada. En el tema de la consulta avanzada también es una herramienta de acceso al público, en general, al ciudadano común, pero también venimos trabajando para mejorar e incluir otros campos que son de interés del ciudadano común. ¿Quiénes hacen seguimiento en la fase de ejecución? La OPMI y la Unidad Ejecutora de Inversión. Y luego también tenemos la 4ª fase, que es la de funcionamiento. Todavía no tenemos desarrollados módulos, pero estamos trabajando en ello. Y quienes deberían hacer seguimiento es la OPMI
y la unidad ejecutora de inversión. Pero durante todas las 4 fases del ciclo de la inversión, ¿quién debería hacer seguimiento a las 4 fases del ciclo de la inversión? Debería ser la OPMI, y por ello es que estamos trabajando en 2 frentes. Uno, en mejorar los formatos, y lo segundo, luego que se mejoren los formatos, es vamos a hacer una plataforma en donde hagamos seguimiento a las 4 fases del ciclo de la inversión. La siguiente, por favor. Entonces, debido a que nosotros analizábamos y revisábamos el marco legal que tenía la OPMI y considerando las solicitudes de bases de datos, de información por parte de las OPMIs a nivel nacional y las dificultades que tenían las OPMIs el año pasado para poder hacer seguimiento a cómo están avanzando sus inversiones de sus entidades y cómo está la data de las inversiones, es que elaboramos el módulo de OPMI, ¿no? Por eso acá lo explicamos. ¿Cuáles son los principales inconvenientes que tenía la OPMI para cumplir su función? La OPMI no contaba con una herramienta tecnológica que le brinde información consolidada de las inversiones para realizar el seguimiento a la ejecución de las inversiones. En realidad, siempre a la OPMI le piden análisis de data, reportes ejecutivos, el avance físico, el avance financiero, cuántos están en proceso de contratación. Entonces, era muy necesario generar esta herramienta en donde esté toda la data a la mano de todas las inversiones y de la data que viene siendo registrada tanto por la unidad formuladora o como por la unidad ejecutora. Y es por ello que nosotros, al evidenciarse estos inconvenientes, es que generamos esta herramienta, ¿no? Otro de los inconvenientes que tenía era la limitada información de la fase de ejecución en los diferentes aplicativos. También otro problema que tenían las OPMI son las demoras en realizar las consultas a las diferentes fuentes de información, ¿no? Porque, por ejemplo, si querían verificar información de InvierTP, entraban al banco. Querían del CACE, tenían que entrar al entorno del CACE, o de repente algo del CIAF, ¿no? Entonces, tenían 3 fuentes de información en paralelo que, lógicamente, les tardaba en el tema del análisis y la consulta para poder cumplir con su función de análisis, ¿no? También otro de los problemas que tenía era la solicitud de información permanente a los órganos o dependencias respectivas en cada fase del ciclo de la inversión y a la misma DGPMI, ¿no? Porque a nosotros nos llegaban constantes pedidos de reportes de base de datos de los diferentes sectores y lógicamente podíamos contribuir en enviar, pero con esta herramienta ya no es necesario eso, ¿no? A menos que sea data muy específica que también atendemos. ¿Por qué? Porque la data está a la mano. Ellos pueden acceder a la información y pueden descargar la información para inclusive poder hacer los reportes que crean necesarios o que les soliciten en sus entidades. Otro de los problemas que tenía también era la consulta de los diferentes formatos del InvierTP, ¿no? Formato 7, formato 8, formato 12B, formato 9. Entonces, esta herramienta consolida toda la información. No solamente toda la información de los formatos que están siendo registrados en el InvierTP, sino también la información con los enlaces de interés al CACE para ver cuántos procesos de contratación hay por inversión o con enlaces al SSI o con enlaces al reporte 12B. Toda la información a la mano para que nuestras OPMI puedan cumplir con su función. La siguiente, por favor. Es por ello, por estos problemas que nosotros escuchamos a las OPMIs, nosotros elaboramos la primera versión del módulo OPMI que lo lanzamos el año pasado, ¿no? La primera versión es la que ustedes pueden apreciar en la ventana de la mano izquierda, ¿no? Es la primera versión que lanzamos. Y el reporte de inversiones para los responsables de OPMI es una herramienta para el seguimiento de las inversiones de su cartera asignada con el objetivo de brindar oportunamente información en la fase de ejecución y coordinar con las unidades ejecutoras de inversión acerca de la actualización de la información en los formatos correspondientes, ¿no? Entonces, esa fue la primera versión que nosotros lanzamos el año pasado. La siguiente, por favor. Sin embargo, esta versión que nosotros hemos lanzado el año pasado, teníamos varias consultas y dificultades por parte de la OPMI, ¿no? Nos mencionaban que tenían muchas columnas de consulta, entonces cuando descargaban la base de datos, la descarga no era amigable, no tenían filtros de búsqueda, y era a veces para algunas OPMI bastante difícil el poder entender la data de acuerdo a como nosotros lo habíamos incluido. Adicional a ello, como desde el año pasado hasta este año hemos venido trabajando en mejoras en el formato 12B, habían campos que todavía no estaban incluidos dentro de la primera versión del módulo de OPMI, que también era una necesidad por parte de las OPMIs. Entonces, debido a eso es que nosotros, a través de la DGPMI, decidimos hacer una encuesta a nivel nacional
¿Por qué? Porque es importante escuchar a los operadores y saber cuáles son sus necesidades o cuáles son sus sugerencias de mejora para poder retroalimentarnos. Entonces, esta encuesta se hizo este año, la encuesta se realizó a las OPMIs, ¿no? Y dentro de la encuesta se tienen estos resultados que es importante que también ustedes conozcan, ¿no? Por ejemplo, cuando les preguntamos a la OPMI si conoce el reporte de inversiones para responsables del OPMI, el 87% de los encuestados, que recuerdo que fueron, acá abajo lo dice, 351 OPMIs a nivel nacional, nos indicaron de que sí conocían y el 13% no. Esto nos retroalimenta porque si tenemos un 13% que no, entonces tenemos un equipo de asistencia técnica con los cuales que podemos identificar cuáles son las OPMIs que tal vez necesitan capacitación para que puedan entender cómo funciona el módulo de OPMI. La siguiente pregunta que les hicimos a las OPMIs fue si considera importante la información que proporciona el reporte de inversiones para los responsables de OPMI. Y el 86% nos indicó que sí y el 13% que no. En realidad esta pregunta era muy interesante porque en realidad, si veíamos una respuesta que tal vez el 86% hubiera sido que no ameritaba tal vez mejorar el reporte. Entonces era importante las respuestas que nos daban las OPMIs. Luego también otra de las preguntas que hicimos es, ¿desearía que se brinde una capacitación sobre el reporte de OPMIs? Y el 98% de las OPMIs indicaron que sí. Es por ello que estamos haciendo este webinar, porque como acabo de comentarles, este reporte de OPMI se lanzó el año pasado y este año lo que hemos hecho es reestructurarlo, mejorarlo, ¿no? No habíamos todavía sacado ningún webinar porque lo incluimos, o sea, sacamos con comunicado y sacamos también material, pero producto de esta encuesta verificamos que sí era necesario hacer un webinar para poder explicar a detalle en qué consiste el módulo, cuáles son sus beneficios y cómo se utiliza el módulo, cuáles son sus funcionalidades, ¿no? La siguiente, por favor. Luego también otra de las preguntas, y estas son preguntas muy importantes que les hicimos a la OPMI fue, ¿cuál es la frecuencia de uso del reporte de inversiones para responsables de OPMI, ¿no? Como ustedes pueden ver, semanalmente lo utilizaron el 36%, mensual 29%, quincenal 16%, algunos no contestaron y otros semestral y otros nunca, ¿no? Entonces, tal vez este margen que son los que están en blanco, semestral o nunca, son aquellos a quienes tenemos que explicarles en qué consiste el módulo o cómo pueden utilizarlo para que realicen su función, ¿no? Eso también es importante para canalizar la asistencia técnica. Otra de las consultas que también les hicimos es cómo calificaría el uso del reporte de las inversiones para responsables de OPMI. El 47% nos dijo regular, fácil el 21%, en blanco 13%, difícil 9%, muy difícil 8% y 2%, muy fácil 8% y muy difícil 2%, ¿no? Entonces, como ustedes pueden apreciar, hay cierto porcentaje que todavía lo considera difícil y es por ello que hemos hecho estas mejoras para que los criterios de búsqueda, los filtros de búsqueda, sean sencillos para que el OPMI pueda cumplir con su función. Y la última pregunta que hicimos fue, ¿considera usted que el reporte de inversiones para responsables del OPMI es útil? Nos indicaron el 50%. Muy útil 25%, en blanco 13%, indiferente 7% y poco útil 4%. En realidad, estos son los resultados de la encuesta que nosotros hemos realizado a las 300 y picos OPMIs y es importante transparentar los resultados de esta encuesta, ¿no? Para poder nosotros retroalimentarnos en el sistema y ver qué es lo que debemos de mejorar. La siguiente, por favor. Entonces, a raíz de la encuesta es que tomamos dos decisiones. Uno, el hacer este webinar y lo segundo es el tema de mejorar el reporte de OPMI que habíamos elaborado, implementado y publicado el año pasado. Entonces, ¿cuáles son las mejoras? ¿Cuál es el objetivo del módulo de OPMI? El principal objetivo es ser la principal herramienta para la OPMI en su función de seguimiento. Otro de los objetivos es impulsar un mejor análisis por parte de la OPMI a la información sobre la fase de ejecución de la inversión. Otra también de los objetivos es brindar oportunamente información a la OPMI de diferentes sistemas administrativos, InvierteP, CIAF y SEAS. También está el objetivo de poner a disponibilidad la mayor cantidad de datos, tanto como ET, documentos equivalentes, contrataciones, ejecución física y financiera a través de la descarga de datos, ¿no? En Excel. Y transparentar
en la información para un mejor seguimiento. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los beneficios del módulo de OPMI que les pueden brindar a las OPMIs? Acá hemos delimitado 4 beneficios, pero hay más. ¿Y cuáles son los principales beneficios? Descargar la información de todas las inversiones que pertenecen a la cartera de inversiones de la OPMI. También contar con información actualizada del ciclo de inversión. Otro de los beneficios es permite realizar reportes personalizados a través de la selección de los diferentes criterios de búsqueda y detectar oportunamente riesgos y problemáticas registradas por las unidades ejecutoras de inversión. La siguiente, por favor. Aquí les queremos mostrar en esta lámina cuáles son las mejoras realizadas al reporte de inversiones para la OPMI que tal vez ustedes ahora lo han podido apreciar cuando ingresan al banco de inversiones. En la parte lateral izquierda está la versión anterior y en la parte lateral derecha está la versión actual. ¿Qué es lo que se ha incluido? Acá pueden apreciar claramente la diferencia. En la parte superior hemos incluido filtros de búsqueda simultáneos, que más adelante les vamos a explicar a detalle. También hemos incluido un campo en donde se divide la información de la lista de inversiones en 4 secciones de información. O sea, hemos ordenado la data por temática para que sea de fácil acceso a la OPMI y pueda escoger de repente la temática que desea consultar y la información está ordenada de acuerdo a esa temática. Y también lo que hemos hecho es agregar 70 variables de información al listado de inversiones. Como lo mencioné hace un momento, debido a la actualización del formato 12B, habían campos de datos que todavía no estaban incluidos en la versión anterior y que las OPMI nos mencionaron que era necesario porque ellos necesitaban esa información para poder analizar cómo van sus inversiones de sus entidades. Y es debido a ello que nosotros incluimos 70 variables adicionales. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son las mejoras realizadas al reporte de inversiones? Una de ellas es el filtro de búsqueda, ¿no? En la versión anterior se podía realizar un solo filtro, como ustedes pueden apreciar en el cuadro izquierdo. Por ejemplo, había para colocar el código único y con ello se buscaba y se limpiaba, ¿no? Y en la versión actual tenemos varios filtros de búsqueda, ¿no? Dentro de ellos podemos buscar aquellas inversiones que de repente de su entidad, todas las que tienen PIN en el año 2021, de repente de un gobierno regional, ¿no? X y tal vez una unidad ejecutora X, y también el Estado se encuentra activo, ¿no? O tal vez la tipología de inversión, si es proyecto de inversión, IOAR o FUR, y lógicamente si ya quieren llegar a un detalle más específico se pone el código único de inversión o el código SNIP. Entonces todos estos filtros son los que nosotros hemos incluido para que las OPMI puedan seleccionar de acuerdo a lo que ellos deseen consultar. La siguiente, por favor. Otra de las mejoras realizadas al reporte de inversiones son la sección de informaciones. Como le expliqué hace un momento, el reporte de OPMI lo hemos dividido en 4 temáticas, ¿no? 4 secciones. La primera sección les va a brindar datos por inversión, ¿no? Aquí, como pueden ver, están los datos generales y también hay otras variables adicionales. En la segunda sección está la ejecución física, ¿no? Datos de la ejecución física, datos del expediente técnico y datos de contrataciones. Entonces son 4 temáticas: datos por inversión, datos del expediente técnico y documento equivalente, datos del avance físico y datos del SEACE. La siguiente, por favor. Herramienta de seguimiento a la ejecución de inversiones. ¿Cómo accedemos al reporte? Esto va para las OPMIs, ¿no? Bueno, primero, como ustedes saben, buscamos en el navegador de aplicativos informáticos del MEF, luego damos clic en la primera opción, ¿no? Aplicativos informáticos del MEF, y luego damos clic en el banco de inversiones. Luego de que damos clic en el banco de inversiones, accedemos al sistema como está en la ventana 4 y colocamos el usuario y la contraseña y el código CAPTCHA para ingresar. La siguiente, por favor. ¿Dónde se encuentra ubicado el reporte? Les va a aparecer este entorno, el entorno de la ventana 5, y dentro de reportes van a dar clic y debajo de reportes van a dar clic en consulta de inversiones. Hay, como ustedes pueden ver, dos alternativas: consulta de inversiones o consulta avanzada. Ustedes van a dar clic, las OPMIs, a las consultas de inversiones
y les va a dar el acceso al reporte de inversiones para las OPMIs, como lo ven en el cuadro 7. La siguiente, por favor. Entonces, ahora lo que les vamos a explicar es la estructura del reporte y luego vamos a explicar los filtros. En la estructura del reporte, que es lo que ustedes van a apreciar en el entorno cuando ya han ingresado a través de su clave y contraseña de las OPMIs, en la primera ventana van a encontrar el filtro de búsqueda, ¿no? Los filtros de búsqueda y también estos botones de la lupa, que son los botones de búsqueda. Una vez que ustedes seleccionan los criterios de búsqueda que ustedes deseen consultar de sus inversiones, en la lupita le dan botón de búsqueda, ¿no? Y hay otro botón que es para limpiar filtros, porque de repente ustedes se han confundido o quieren hacer otra búsqueda y limpian los filtros y vuelven a realizar la consulta. En el medio tenemos la sección de las informaciones en las 4 temáticas que hemos explicado, ¿no? Información de las inversiones, expedientes técnicos, ejecución física y contrataciones, ¿no? Así los hemos dividido. Y en la parte inferior tenemos el listado de las inversiones. Ahí les van a aparecer todas las inversiones asignadas a su entidad, ¿no? Con los diferentes campos de data que más adelante también vamos a explicar, que tenemos inclusive links de acceso directo a contrataciones, datas como quién es la unidad formuladora, la unidad ejecutora, de datas del CIAP, etc. En la parte inferior también hay un botón, y este botón es súper importante porque les permite exportar el listado de inversiones en Excel. Entonces, ya si ustedes quieren trabajar para que puedan hacer reportes, ¿no? De repente a través de PPTs, a través de datas o reportes ejecutivos, lo que tienen que hacer es seleccionar el filtro de búsqueda de las inversiones que ustedes deseen consultar, tal vez la temática, y les aparece todas las inversiones que ustedes han seleccionado previamente de acuerdo a los filtros de búsqueda. Sobre ello, ustedes descargan y pueden hacer ya en el Excel los filtros de búsqueda o los filtros que ustedes necesiten o los reportes ejecutivos que ustedes deseen realizar. La siguiente, por favor. Entonces vamos a explicar a detalle la primera ventana, que son los filtros de búsqueda. La siguiente. Bien. Los filtros de búsqueda. En la primera parte del reporte se contará con las opciones filtro de búsqueda, donde podremos seleccionar más de un criterio de búsqueda. Esto es súper importante porque le ayuda a que las OPMIs puedan tener diversos criterios de selección. Y antes, por ejemplo, aparecían todas las inversiones asignadas a su entidad. Ahora no, porque ustedes pueden acá seleccionar y filtrar aquellas que solamente necesitan consultar. Por ejemplo, en la ventana 1 tienen el filtro de las inversiones que tienen PIN 2021. Pueden colocar las que tienen PIN o todas, ¿no? Entonces ustedes seleccionan, de repente solamente quieren analizar las inversiones que tienen PIN en el año vigente. Luego en la ventana 2 tenemos otros filtros, tenemos el pliego. Entonces, por ejemplo, acá está apareciendo, ¿no? 3 ejemplos o 4 ejemplos. Seleccionamos el gobierno regional de Cajamarca o el gobierno regional de Huánuco, las inversiones que pertenecen a estos gobiernos regionales. Luego tenemos la unidad ejecutora de inversión, ¿no? Que también podemos seleccionar a ese nivel. En el tema de la ventana 2 tenemos la unidad ejecutora de inversión y también tenemos en la parte 4 el estado de la inversión, ¿no? Y en el estado de la inversión se puede seleccionar si están activos o cerrados, ¿no? También de repente ustedes previamente hicieron la selección. Las inversiones que tienen PIN 2021 del gobierno regional de Huánuco, la unidad ejecutora de inversión del gobierno regional de Huánuco y las que son activas. Solamente esas inversiones son las que les van a aparecer en la ventana inferior y de repente si son solamente esas inversiones por una temática que sea expedientes técnicos, también selecciona y se exporta la data. La siguiente, por favor. También dentro de los filtros de búsqueda tenemos la búsqueda en la ventana 5, que es tipo de inversión. Entonces ustedes seleccionan, porque en el tipo de inversión podemos tener proyecto de inversión, IOR, programas y FUR, ¿no? Pero de repente a ustedes no les interesa el IOR, programas y FUR, solamente quieren enfocarse en su análisis de proyectos de inversión. Entonces seleccionan proyectos de inversión y les aparecerá toda la data. Lo mismo en la ventana 6 ya es una consulta más específica porque si ustedes quieren de repente la información de un código único o un código SNIP de una inversión en específico, colocan el dato y les aparece solamente de esa inversión. Y también tenemos el botón 7, que es luego que hemos filtrado todos los criterios de búsqueda que ustedes necesiten analizar. En el botón 7 tenemos
la selección, ¿no? Y buscamos y aparece la data. Y el botón 8 es que para borrar, si ustedes quieren volver a hacer otra búsqueda o de repente se confundieron, van al botón 8 y simplemente se borra y vuelven a seleccionar los filtros de búsqueda que ustedes deseen consultar. La siguiente, por favor. Luego tenemos la sección de la información. La siguiente. Bien, dentro de la sección de la información, como les comentaba al inicio, nosotros hemos dividido en 4 temáticas, ¿no? Dentro de la sección de la información tenemos datos por inversión, datos del expediente técnico y documento equivalente, datos del avance físico y datos del SEACE. La siguiente, por favor. Pero como ustedes preguntarán, ¿no? ¿Qué información encuentro en cada una de estas temáticas? Bien, aquí les vamos a explicar. En datos por inversión, en esta sección se encontrarán datos generales de las inversiones, así como la información de la institucionalidad, datos financieros, función, beneficiarios y otros. En la otra sección de datos de expediente técnico documento equivalente, lo que van a encontrar es brinda información referente a los expedientes técnicos o documentos equivalentes, así como la descripción, modalidad, etapa, hitos registrados por la unidad ejecutora de inversión. En datos del avance físico, tenemos en esta sección proporciona información del avance físico programado, avance real, la problemática y o riesgos registrados por la unidad ejecutora de inversión en el formato 12B. Y por último tenemos la cuarta sección de la temática de datos del SEACE, y en esta sección brinda información del SEACE en el marco de la vinculación que mantiene el banco de inversiones, así como el monto referencial, objeto contractual y otros. La siguiente, por favor. Aquí hemos hecho esta lámina para poder explicar específicamente qué datos se encuentran en cada una de las secciones. Por ejemplo, en datos generales tenemos los datos de la unidad ejecutora de inversión, de la unidad formuladora, el número de beneficiarios, el estado, la situación, la fecha de viabilidad y los datos financieros, el costo de la inversión, el costo del laudo, devengado, PIA, PIN, entre otros. En la sección de datos del expediente técnico o documento equivalente tenemos descripción del expediente técnico o documento equivalente, la modalidad, la etapa, el estado y la problemática durante el desarrollo o elaboración del expediente técnico. Luego, en la sección de datos del SEACE tenemos la descripción del proceso, el número de procesos, porque no necesariamente va a ser un proceso, pueden ser varios procesos dentro de una inversión, procesos de selección, descripción del ítem y monto referencial, entre otros. Y en la sección de datos del avance físico tenemos información de la modalidad de ejecución, tipo de proceso, objeto, situación de la inversión, avance físico programado y real, cronograma, riesgo y problemática, entre otros. La siguiente, por favor. Aquí pueden ver el tema de la sección de la información de datos de la inversión, ¿no? ¿Cómo podemos acceder a esta sección? ¿Qué es lo que ustedes van a poder apreciar en los datos de la inversión? Paso 1. Ustedes ingresan a la primera ventana, que son datos de la inversión. En el paso 2 se abrirá una ventana con datos generales, ¿no? Tenemos y agregar otras variables, como lo ven en la ventana 2. Una vez que ustedes seleccionan la ventana 1, que son datos por inversión, les va a aparecer la ventana 2. Y en la ventana 2 van a tener dos ítems. El ítem A, el numeral A, perdón, datos generales, y el segundo, que es agregar otras variables, ¿no? Entonces, luego de ello, daremos clic en el botón seleccionar, ¿no? Aquí, en estas ventanitas de más, lo que está al costado, de datos generales o de agregar otras variables, si ustedes dan clic, se despliega y aparece todos los ítems que ustedes pueden seleccionar. ¿Ya? Todos los campos que ustedes pueden seleccionar. Ustedes pueden seleccionar toda la lista desplegable que ven en la parte izquierda del cuadro número 2 y ustedes simplemente verifican si van a consultar toda esta información o de repente solamente va a ser una parte, ¿no? O de repente solamente se van a quedar con datos generales o son las dos y seleccionan. Y sobre ello les aparece la información. La siguiente, por favor.
Luego, si nos vamos a la sección de información, tenemos los datos del expediente técnico o documento equivalente. En el paso 1, damos clic en el botón de datos del expediente técnico o documento equivalente. En el paso 2 se abrirá una ventana emergente donde se visualizará las variables disponibles para esta sección. Para activar o desactivar las variables, da clic en el check, ¿no? Aquí, como por ejemplo, en la sección de expediente técnico o documento equivalente, ustedes pueden apreciar que tenemos información de descripción del expediente técnico documento equivalente, modalidad de ejecución, etapa de expediente técnico, último hito del expediente técnico, fecha del último hito, estado del hito, comentario del hito. Pero si ustedes de repente quieren hacer la selección más sencilla, se van al final y seleccionan todo. Y luego dan clic en seleccionar y les aparece toda la información que están en estos ítems, ¿no? En estas variables. Y se visualiza la información que ustedes están seleccionando. O de repente simplemente ustedes quieren saber los datos de la descripción del ET y solamente seleccionan con un check ese dato y lo demás no. Igual dan seleccionar y les aparece esa información. La siguiente, por favor. Luego tenemos los datos del avance físico, ¿no? En la tercera sección que hemos colocado para consulta y como lo hemos ordenado están los datos del avance físico. De la misma forma, damos clic en datos del avance físico, luego se abrirá una ventana emergente en donde visualizarán las variables disponibles para esta sección. Para activar o desactivar las variables, lo mismo que las anteriores temáticas, damos clic en el check, ¿no? Y luego damos clic en la selección. Como ustedes pueden apreciar, ahí hay bastante información que ustedes pueden seleccionar o no, como por ejemplo fecha de última actualización, línea de seguimiento, modalidad de ejecución, objeto contractual, tipo de proceso, última etapa, entre otras variables que ustedes pueden seleccionar de data de todas las inversiones que ustedes deseen consultar. Una vez que seleccionan, les aparece el punto 4, la ventana 4, en donde se visualiza la información seleccionada. Aquí quería explicar algo súper importante. La información que nosotros estamos mostrando dentro del reporte del módulo, este módulo que ha sido creado para la OPMI, es información que se actualiza en línea. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si la OPMI verifica a través del módulo OPMI que la información no está actualizada en el formato 12B, entonces tal vez la OPMI puede tomar algunas acciones en que le puede enviar un oficio a sus OPMIs o de repente puede enviarle un correo electrónico para que actualicen información o de repente pueden verificar incongruencias grandes, ¿no? Entre el avance financiero de los datos que mostramos a nivel de CIAF con el registro del avance físico que está en el formato 12B. Entonces, este módulo lo que quiere cumplir, aparte de tener la data para hacer reportes ejecutivos, análisis, es que también las OPMI puedan cumplir su función en que verifiquen y controlen el análisis de la data. De repente alerten algunas incongruencias o la falta de actualización de la información, ¿no? Una vez que ustedes se comuniquen con sus OPMIs y las OPMIs tal vez se comunican por correo electrónico y les indican que ya actualizaron la data, en realidad la información ustedes pueden verificar y controlar esa actualización en este módulo. Simplemente ingresan y verifican si lo que está indicando las unidades ejecutoras de inversión es cierto, ¿no? Y tal vez actualizaron toda la información de acuerdo a lo que ustedes solicitaron. Entonces, esta información se consume y se activa de acuerdo a los registros que hacen las unidades ejecutoras de inversión, a las actualizaciones, y se actualiza en línea, ¿no? Con la data que se registra en el banco de inversiones. La siguiente, por favor. Y por último tenemos una cuarta sección que es la sección de información de datos del SEACE. Dentro de esta sección igual damos clic en el botón de datos del SEACE, luego se abrirá una ventana emergente donde visualizarán las variables disponibles para esta sección para activar o desactivar las variables y dar clic en la ventana 2, ¿no? Por ejemplo, ¿qué datos tienen para el tema del SEACE? Tenemos descripción del proceso, número de proceso, descripción de ítem, monto referencial, fecha de convocatoria, objeto contractual, estado del ítem, fecha de la buena pro, nombre del contratista, número de contrato, entre otros datos, ¿no? Entonces ustedes, una vez que dan clic en la ventana 1, se van a la ventana 2, selecciona o pueden seleccionar todo, por eso le hemos puesto un botón abajo sencillo para que no estén seleccionando uno a uno, seleccionen todo y dan clic en seleccionar y les aparece la información del SEACE. Esta data es la que nos comparte el SEACE, ¿no?
Esos los vínculos que tenemos con el SEAS y con los que venimos trabajando nos permite compartir esta data y a futuro también queremos seguir compartiendo más data que venimos coordinando con el SEAS. La siguiente, por favor. Y dentro de las funcionalidades del listado de las inversiones se encuentra la información en la parte inferior. Como pueden ver, está el listado de las inversiones, producto de la búsqueda o los filtros que de criterio de búsqueda que ustedes analicen o consulten en la ventana A y luego de repente seleccionen la temática, tal vez en la parte de T, en la temática de contrataciones del Estado, en la temática de avance físico, en la temática de datos de la inversión. Luego de todos estos criterios de búsqueda y selección del tema que ustedes deseen consultar, les aparece el listado de inversiones en la ventana inferior, como lo está seleccionado aquí en la parte C. La siguiente, por favor. También es importante mencionarles a ustedes que independientemente que este módulo les proporciona data masiva y data que se puede exportar a Excel, también tenemos vínculos de enlace directos por inversión, ¿no? ¿Por qué? Para que lo que no queremos es que ustedes estén saliendo de este entorno y consultando otros entornos, cuando podíamos colocar aquí los enlaces para que ustedes simplemente hagan clic y también puedan ir a los otros módulos de consulta que tenemos, ¿no? Por ejemplo, tenemos vinculación con el SSI, damos clic en el código único de inversión para vincular con la plataforma del sistema de seguimiento de inversiones. Entonces no tienen que salir de este entorno, simplemente dentro del módulo de PMI dan clic en el código único y se van directo al sistema de seguimiento de inversiones del código que ustedes deseen consultar. ¿Ya? La siguiente, por favor. Otra de las funcionalidades es el vínculo con el formato de reporte, el formato OCB, el reporte del formato OCB. Lo mismo, ¿no? Damos clic en el avance de ejecución de la inversión por porcentaje para acceder al reporte del formato 12B, ¿no? Aquí, como ustedes pueden apreciar, tenemos una columna en donde se puede apreciar el avance de ejecución de la inversión. Para el avance de ejecución de la inversión, inclusive hemos puesto algunas alertas. Y dentro de las alertas tenemos la alerta o el semáforo verde, que quiere decir que cuando el avance de ejecución de la inversión es mayor al 50%. Entonces, todas las que están verdes, de repente ustedes seleccionan todas las que están verdes, son aquellas inversiones que son mayor al 50%. Las que están entre el 50 y el 30% es ámbar, y las que están en rojo son las menores al 30%. Entonces, ustedes pueden revisar fácilmente o identificar cuáles están bien, cuáles de repente no han avanzado mucho o cuáles tal vez están en color ámbar, ¿no? Y si ustedes quieren ingresar a la información que su unidad ejecutora ha registrado en el formato 12B, dan clic sobre el porcentaje y les lleva al entorno del reporte del formato 12B de esa inversión. La siguiente, por favor. Y otra de las funcionalidades que hemos creado dentro del módulo de PMI es el ordenamiento de las inversiones, ¿no? Se puede ordenar las inversiones de menor a mayor o viceversa dando clic en el encabezado de la variable, ¿no? Por ejemplo, en el avance de ejecución de la inversión ustedes le dan clic y simplemente se ordena de mayor a menor. Y de esa forma ustedes pueden verificar cómo están sus inversiones. La siguiente, por favor. Y la otra de las funcionalidades que es súper importante es la descarga, ¿no? La descarga de los datos en formato en Excel. Con el botón que tienen a la mano derecha superior, tenemos este icono y ahí se da clic y se accede a la descarga de datos de reportes de inversión en formato Excel. La descarga les va a salir súper ordenada. En cada pestaña va a estar la temática que hemos incluido, las 4 temáticas, y con esa data ustedes van a poder hacer sus análisis y reportes ejecutivos que tal vez sus entidades les puedan solicitar. Bien, eso es todo respecto al reporte de la OPMI. Yo quería también explicar que la encuesta nos ha servido mucho para poder mejorar el reporte. La primera versión que teníamos, esta es una segunda versión. También hemos realizado una encuesta para mejorar la consulta avanzada, venimos trabajando en ello.
porque lo que importa bastante para nosotros es la retroalimentación que nos pueden dar los operadores del InvierTP, así como el ciudadano común. Entonces, dentro de las metas que tenemos es también mejorar la consulta avanzada y a futuro generar un reporte, así como han visto este módulo que lo utiliza la OPMI, también para las unidades ejecutoras de inversión. ¿Por qué? Porque también creemos que es importante que las unidades ejecutoras de inversión cuenten con una herramienta tecnológica con datos de descarga masiva en Excel y para que puedan analizar y verificar cómo están avanzando sus inversiones. Por mi parte, eso es todo. Muchas gracias por su amable atención. Muy buenas tardes. Agradecemos a nuestra expositora, Karen Zavala, por haber instruido en un tema tan importante como es la herramienta de seguimiento a la ejecución de inversiones para responsables de la OPMI. Muchas gracias, Karen, nuevamente por tu exposición. Antes de finalizar, queremos indicarles que en la web del MEF, en la sección Inversión Pública, se ubica la subsección Capacitaciones Virtuales, donde encontrarás los módulos Programación de capacitaciones, en la cual encontrarás el calendario de capacitaciones, así como el enlace para que pueda acceder a ellas y para que pueda realizar sus preguntas, las cuales podrán ser absueltas en las capacitaciones. Capacitaciones realizadas, donde podrá encontrar la presentación y videos de las capacitaciones impartidas por la DGPMI, y recursos de aprendizaje, donde encontrarás infografías, videos tutoriales, videos educativos, guías, entre otros temas relacionados con el InvierTP y la gestión de inversión pública. Asimismo, te presentamos la programación de las próximas capacitaciones, las cuales se encuentran en la página web. Si tuvieras algunas consultas o dudas, puedes ingresar a los links que se muestran en la pantalla, que son los links de enlace para todas las consultas generales, preguntas frecuentes y asistencia técnica personalizada. Agradecemos a todos y todas nuestras participantes por su asistencia y damos por concluida esta capacitación. Muy buenas tardes y muchas gracias.